Cristo Jesús. Listo, hermanitos, pues gracias, mi hermano. Entonces, bueno, hermanos, antes de comenzar, así como decías al comienzo, es siempre muy grato poder ver nuevos rostros y rostros que de pronto no vemos tan seguidos. Damos gracias al Señor porque es el Señor el que trae las ovejas al redil. Entonces le damos las gracias al Señor por eso. Y pues bueno, hermanos, como decía el hermano César, por favor, pues oremos una vez más para que sea el Señor también tomando el control de este tiempo de la palabra y que sea el Señor pues dirigiendo todas las cosas, ¿no? Entonces permítanme hacer una oración antes de comenzar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, Padre, en el que tú nos permites tener salud, Señor. Sabemos que a veces también tenemos de pronto algunas dolencias, Señor, pero sabemos que a los que te aman, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, Padre Santo. Damos las gracias, Señor, porque tú permites que todas las cosas pasen con un propósito en nuestras vidas, Padre. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a identificar ese propósito, Padre Santo. Pedimos que seas tú mostrándonos, Señor, lo que tú quieres hacer, el trabajo que tú quieres realizar con nuestras vidas, Padre. Sabemos que nosotros somos vasos de barro, Señor. Pedimos que nos ayudes, Señor, a ser trabajados, Señor, que nos ayudes a ser moldeados, Señor, a tu semejanza, Padre. Padre, pedimos por este tiempo, Señor, en el que vamos a estar compartiendo tu palabra. Pedimos que seas tú, Señor, dirigiendo todas las cosas, Señor, que seas tú colocando las palabras en mi boca, Señor. Que seas tú quitando cualquier pensamiento que esté fuera de ti, Señor, cualquier palabra que esté fuera de ti, Señor. Que todo lo que hablemos, Señor, todo lo que escuchemos el día de hoy, Señor, sea de acuerdo a tu voluntad y a tu palabra, Padre. Pedimos que seas tú también abriendo el corazón de los hermanos, Señor, para que podamos recibir tu palabra, Señor, y que la misma caiga en buena tierra, Señor, y pueda dar fruto en nosotros, Padre bendito. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo. Amén, Señor. Bueno, mis hermanos, entonces, confiando en el Señor, hoy vamos a estar retomando pues nuestras reuniones del día domingo. Desde el año pasado pues no nos reuníamos y la idea es seguir con la línea a la que el Señor nos estaba trayendo. Entonces, con el favor del Señor, hoy vamos a estar hablando acerca de la fe. Entonces, para comenzar, hermanos, me gustaría que me pudieran acompañar en Hebreos 11, versículo 1, que es un pasaje que nos habla acerca de lo que es la fe, ¿no? Entonces dice Hebreos 11.1: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Leámoslo una vez más, hermanos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces acá por la palabra estamos viendo, hermanos, que la fe tiene dos características, que es la certeza de lo que se espera, es decir, que yo tengo certeza de algo que va a pasar, pero nos añade algo más la palabra, dice que es la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que yo tengo certeza de algo que espero, pero esa cosa que yo espero no la veo, y eso es lo que es nuestra fe, hermanos. Nosotros nunca hemos visto al Señor, nunca lo hemos visto presencialmente, nosotros conocemos al Señor por medio de la palabra, pero nunca hemos visto a Dios, nunca hemos visto al Señor, pero nosotros esperamos algo que es la vida eterna. ¿Por qué? Por medio de la palabra. Entonces nosotros nunca hemos visto al Señor, pero nosotros tenemos certeza y nosotros tenemos la esperanza de que algo va a llegar. Entonces también nosotros no tenemos la fe no es algo que nosotros tengamos que buscar, hermanos, para conseguir todo lo que nosotros queramos, todo lo que nuestro corazón quiera, porque lastimosamente eso es lo que hace el mundo hoy día, ¿no? Que entonces si yo quiero una casa, entonces es que tengo que tener fe para poder conseguir una casa, que si yo quiero un carro, tengo que buscar fe para poder conseguir un carro, y pues esto no es la fe, hermanos. Entonces vamos a estar viendo, digamos, durante el transcurso de la enseñanza del día de hoy, digamos, un tipo de fe que es una fe verdadera, una fe según las Escrituras, y una fe que es la que nosotros imaginamos que es la fe. Entonces, por ejemplo, imaginémonos una persona que quiere volar. Entonces esa persona dice, bueno, yo nunca he visto a nadie volar, pero yo tengo certeza de que si yo quiero volar, entonces voy a volar. Entonces esa persona se sube a un rascacielos, se sube al piso más alto y se lanza, porque esa persona tiene certeza de que va a poder volar, porque tiene fe en que va a poder volar. ¿Y qué va a pasar con esa persona si esa persona se lanza del rascacielos, desde el piso más alto? Pues seguramente esa persona
lastimosamente va a morir, ¿no? Porque estaba siguiendo una fe que no era una fe según las escrituras. Esa persona tenía certeza, dice que es la certeza de lo que se espera. Esa persona tenía certeza de que iba a volar. Y esa persona nunca había visto a nadie volar, pero tenía fe de algo que nunca había visto, de que las personas podían volar. Pero esto no es una fe según las escrituras, hermanos. Entonces seguramente esa persona que tenía una fe errada, esa persona se lanzó del piso más alto del edificio, lastimosamente esa persona va a morir. Coloquemos otro ejemplo. Por ejemplo, hay una mujer que estaba casada y su esposo cometió infidelidad, cometió adulterio, se buscó otra pareja y pues digamos que ahora este hombre está con otra persona en vez de con su primera esposa. Entonces, claro, esta mujer está terrible, está devastada, está muy triste porque, claro, el hombre que estaba a su lado, el hombre con el que ella se había casado, ya no estaba más con ella, sino que estaba con otra mujer. Entonces esta mujer en su dolor, pues digamos que se apartó de la iglesia, esta mujer se apartó de los hermanos, se apartó de la comunión. Y un día, no sé, un día alguien, un hermano, o quizá por un sueño, o quizá por una visión, esta mujer vio que su esposo iba a volver, que su esposo iba a dejar a su otra mujer y iba a volver con ella. Entonces esa mujer se puso muy feliz, esa mujer volvió a la iglesia súper feliz, todos le preguntaban que qué había pasado y ella decía, no, es que Dios me mostró que mi esposo va a volver y que Dios me va a volver a traer a mi esposo y que Dios va a hacer que mi esposo vuelva a mí y que deje a la otra mujer. Entonces, ¿qué estamos pasando? Y esto no es que sea algo malo, hermanos, es algo que sería muy bueno que en ese caso ese hombre volviera con esa mujer. Pero en este caso la mujer no está depositando su confianza en lo que la palabra dice. Esa mujer simplemente está depositando su confianza en algo que su corazón desea. Entonces, esto no sería una fe según las escrituras, sino sería una fe en algo que puede ser falible. Bien sea que le haya dicho un hermano, o bien sea que haya sido un sueño, o bien sea que haya sido algo que ella sintió en su corazón. Es algo que es falible. Lo único que es infalible es la palabra del Señor. Entonces, esta mujer, aunque está colocando su confianza, está depositando su confianza en algo que es legítimo y en algo que en realidad es bueno, está depositando en su confianza en algo que puede pasar como no puede pasar. Entonces, ¿qué va a pasar si eso no, qué va a pasar si eso no llega a suceder? Si el esposo no vuelve. Entonces va a pasar que esa mujer se va a sentir desalentada, va a perder su confianza en Dios, porque ya depositó su confianza en algo que puede que no sea cierto. Y ahora cambiemos, digamos que con ese mismo ejemplo, cambiemos la forma de ver las cosas. Entonces digamos que esa mujer lo mismo. El esposo la dejó, se alejó de la iglesia, se sintió porque estaba terrible, y un día volvió a la iglesia súper feliz, contenta, con un semblante nuevo. Entonces los hermanos le preguntan, bueno hermana, ¿qué pasó? Porque ahora está feliz, ¿qué pasó con su vida? Entonces esta hermana dice, no hermanos, es que estuve leyendo la escritura, mediante la palabra estuve buscando al Señor y el Señor me mostró que el Señor es fiel y el Señor tiene promesas, el Señor tiene promesas para todos nosotros. Y sea que mi esposo vuelva o sea que mi esposo no vuelva, yo confío plenamente en el Señor porque el Señor es fiel para con nosotros y el Señor nos va a respaldar en todas las cosas siempre que nosotros lo busquemos a Él. Entonces acá es una fe diferente porque esta mujer está colocando su confianza en la palabra. Bien sea que su esposo vuelva o bien sea que su esposo no vuelva, esta mujer está colocando su confianza en las escrituras, en la única palabra que es infalible, hermanos, la única palabra que no nos puede fallar, la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos fe, tiene que ser una fe de acuerdo con las escrituras y no una fe como nosotros creamos que es una verdadera fe, hermanos. Para ver un ejemplo de eso, vamos a Romanos 4, del versículo 18 al 21, y vamos a ver la fe, un ejemplo de la fe como la palabra lo habla, ¿no? Un ejemplo sobre el padre de la fe que fue Abraham. Y yo creo que muchos de los hermanos ya conocen de pronto la historia, pero si no, entonces vamos a recordarla, hermanos. Romanos 8, versículos del 18 al 21. Perdón, Romanos 4, versículos del 18 al 21. Romanos 4, del 18 al 21. Dice, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Entonces acordémonos, hermanos, que Dios le prometió a Abraham una descendencia.
Él le dijo que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Tan grande iba a ser su descendencia que no se iba a poder contar. Y porque acá dice que él creyó en esperanza contra esperanza. En esperanza porque Dios le hizo una promesa. El mismo Padre le hizo una promesa y le dijo que él iba a ser el padre de muchas gentes. ¿Y por qué contra esperanza? Porque cuando esta promesa le fue dada a Abraham, Abraham ya era viejo. Abraham era una persona que ya físicamente no podía tener hijos. Y no solamente eso, su esposa Sara era estéril. Entonces era como algo imposible en cuanto a los ojos del mundo. Para el mundo eso era imposible, que primero una persona vieja que tuviera una esposa estéril pudiera tener primero un hijo y segundo que su descendencia fuera pues muy grande, ¿no? Por eso dice acá que él creyó en esperanza contra esperanza. En el 19 dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Acá la misma palabra nos dice estas circunstancias que el Señor las dejó plasmadas en su palabra para que nosotros pudiésemos ver. La promesa del Señor siempre llega a pesar de las circunstancias que nosotros tengamos en nuestras vidas. 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que se había prometido. Entonces acá vemos un ejemplo, hermanos, que cuando el Señor nos promete algo, a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de todas las cosas que nosotros de pronto podamos ver que de pronto nos imposibiliten a nosotros como personas, como seres humanos, ver que Dios puede cumplir su promesa, la promesa de Dios siempre va a llegar. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos certeza de que existe un cielo. Nosotros como cristianos sabemos que existe un cielo. Y nosotros no creemos que existe un cielo porque los hermanos de la localidad lo hayan dicho o porque los ancianos nos hayan dicho, veas que existe un cielo. Nosotros tenemos certeza de que existe un cielo porque el Señor nos lo ha dicho por medio de su palabra. Nosotros también sabemos que vamos a tener vida eterna, no porque los hermanos nos hayan dicho, es que ustedes como son cristianos van a tener vida eterna. Nosotros sabemos que somos salvos y que vamos a tener vida eterna porque el Señor también lo ha dicho por medio de su palabra. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que centrar nuestra fe. Nosotros tenemos que centrar nuestra fe es en la palabra, en lo que el Señor ha dicho por medio de sus escrituras. Entonces, si ustedes se fijan, hermanos, si ustedes se dan cuenta, todas las herejías que existen hoy día, las herejías se centran en que nosotros debemos depositar nuestra confianza en cosas ajenas a la palabra. En eso más o menos se centran todas las herejías que tenemos hoy día. Por ejemplo, para colocar un ejemplo, de pronto los que predican la prosperidad hoy día. Los que predican la prosperidad, ellos están diciendo que nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en que todo lo que nosotros decretemos, si yo digo, decreto que hoy voy a tener una casa, entonces Dios me va a dar esa casa porque yo lo decreté. Entonces ellos están depositando su confianza en cosas que la palabra no dice, en cosas que son ajenas a la palabra. Entonces, todas las herejías, todas las cosas que están fuera del contexto del Señor, se centran en que nosotros debemos depositar nuestra confianza en cosas que no están escritas en la Escritura. Y a veces, muchas veces, el contexto de un pasaje no es solamente el versículo anterior o el versículo siguiente. A veces para poder entender un pasaje tenemos que sumar toda la palabra, como dicen en 2 de Timoteo, ¿no? Que toda la palabra es inspirada por Dios. Y también que toda la suma de la palabra es verdad. Entonces a veces nosotros podemos decir que nuestra fe es muy grande, o que de pronto la fe de otra persona es muy grande, que porque, veas que ese hermano vea leer en una casa, ese hermano consiguió un carro, ese hermano le va súper bien en el trabajo porque gana mucha plata, o ese hermano ha sido sanado de no sé cuántas enfermedades. Entonces nuestra fe, hermanos, nuestra fe no se puede medir por cuántas cosas extraordinarias han pasado en nuestra vida o por cuántas cosas materiales nos han sido dadas. Nuestra fe, nuestra fe no se mide en cuanto a las cosas que nos han sido dadas o en cuanto a las cosas que han pasado en nuestras vidas. Eso es algo que no podemos medir en cuanto a eso, hermanos. Entonces, ahora vamos a ver, ya directamente en la palabra, vamos a ver un ejemplo de una fe potente y de una fe impotente. Acompáñenme a Mateo 17.
versículos del 14 al 20. Y aquí para acordarnos un poquito de esta historia, esto fue después de que el Señor fue al monte con Juan, Pedro y Jacobo, al monte de la transfiguración. Ellos descendieron del monte y llegaron a donde un padre que tenía un hijo lunático. Esto pasó justo después del monte de la transfiguración. Dice ahí Mateo 17:14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló, hablando del Señor Jesucristo que vino a él. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Entonces, quedémonos acá, ahorita continuamos ya con Mateo 17. Vemos que Mateo se fue solamente con Juan, con Pedro y con Jacobo. El resto de los discípulos se quedaron abajo en el monte, se quedaron en una ciudad, no sé en dónde sería, pero ellos no subieron con el Señor Jesucristo al monte. Cuando el Señor Jesucristo baja otra vez con estos 3 discípulos, se le acerca un hombre y le dice que él tiene un hijo lunático y que le ha traído este hijo a los otros apóstoles que no han subido con él y que no lo habían podido sanar. Entonces acá vemos que ellos habían intentado salvar al muchacho, habían intentado sanar al muchacho, pero no habían podido. Y vemos que ellos no han podido, hermanos, pero entonces, ¿por qué no han podido? Si nosotros nos devolvemos un poquito a Mateo 10, ahí devolvemos unas páginas atrás, en Mateo capítulo 10, vemos que el Señor Jesucristo no solo les había dado a los discípulos, a todos los discípulos, poder para poder hacer estas cosas, para poder echar fuera demonios, para poder sanar gentes, sino que era no solamente un poder que les había dado a los discípulos, sino también era una ordenanza, era una orden que el Señor Jesucristo les había dado a los discípulos. Entonces en Mateo 10, versículo 8, podemos leer desde el 5, hermanos, desde el 5 hasta el 8, dice: A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y en el 8 nos dice lo clave: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces acá vemos en el capítulo 10, hermanos, en este versículo, que el Señor Jesucristo no solamente les había dado poder a los apóstoles para hacer este mismo tipo de cosas que Él ya podía hacer, sino que, como vemos en el 5, dice: a estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. También fue una orden que el Señor Jesucristo les dijo. No solamente les dio autoridad para hacer estas cosas, sino que les dio una orden diciendo: vayan y hagan lo mismo que yo hago, sanen enfermos, sanen leprosos, resuciten muertos. Entonces ahí vemos que el Señor Jesucristo no solo les había dado la autoridad, sino también les había dado la orden para hacer estas cosas. Inclusive si leemos un poquito más adelante, hermanos, en el versículo 16 y 17, vamos a ver que el Señor Jesucristo les dijo esto, les dio esas instrucciones para hacer todas estas cosas, pero les dijo que seguramente no siempre iba a ser fácil. El Señor Jesucristo sabemos que era 100% Dios y 100% hombre, entonces para Él no había nada imposible. Para nosotros como personas, para nosotros como seres humanos, a veces nuestra fe desfallece, y el Señor Jesucristo también nos dio las mismas promesas a nosotros, pero entonces sabemos que a veces no va a ser tan fácil. A veces nuestra fe va a flaquear, a veces nuestra fe va a faltar, a veces no vamos a tener la misma fe que tendríamos que tener para poder hacer todas estas cosas. Ahí en el capítulo 10, versículo 16 dice: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Entonces acá vemos que el Señor les dijo a los apóstoles: yo los envío a hacer a ustedes todas estas cosas, pero no siempre va a ser fácil, porque los hombres los entregarán en los concilios y en las sinagogas los azotarán. Entonces seguramente siempre va a haber dificultad, siempre va a haber tribulación,
Siempre las cosas no van a ser tan fácil como nosotros quisiéramos que fueran, ¿no? A veces pensamos que como tenemos dificultad, como a veces nos quedamos sin trabajos o a veces nos enfermamos, entonces eso es que no estoy teniendo fe y Dios no está cuidando de mí porque no tengo fe. No, hermanos, la prueba siempre viene. La prueba siempre viene. Puede que mi fe sea la más grande del mundo, mi fe sea la mejor, pero la prueba siempre va a venir. Siempre van a haber dificultades. Y ahí mismo, bueno, no necesitan ir a leerlo, pero digamos ahí desde el capítulo 12 en adelante, que es cuando, o inclusive si lo podemos leer. Desde el capítulo 12 en adelante de Mateo, ahí es cuando los gentiles, es cuando el pueblo del Señor, cuando los judíos, cuando los gentiles no, sino los judíos, cuando el pueblo del Señor, es cuando blasfema contra el Espíritu Santo. Y de ahí en adelante es cuando vemos que el Señor ya no se enfoca tanto en multitudes, ya no se enfoca tanto en hablar a todo el mundo, aunque sí lo hace, pero Él se enfoca más en preparar a sus apóstoles. Ahí en el 12 del 22 en adelante, ahí vemos cómo el pueblo blasfema en contra del Espíritu Santo, porque dicen que el Señor Jesucristo puede echar fuera demonios, pero por el mismo Belcebú, que puede echar fuera demonios por el mismo Satanás, ellos hacen entender que el Señor Jesucristo tiene un espíritu del diablo y que por eso Él puede echar fuera demonios. Entonces ahí está haciendo una blasfemia directamente contra el Espíritu Santo, y desde ahí es cuando el Señor Jesucristo no se enfoca tanto en hablar del pueblo, aunque sí lo hace, lo repito nuevamente, pero se enfoca más en preparar a sus discípulos, para el tiempo que iba a venir, porque el Señor Jesucristo sabía que el tiempo que le quedaba en la tierra ya no era muy largo, en realidad su tiempo era muy corto, Él tendría que volver al Padre y pues sus discípulos se iban a quedar solos. Entonces, ¿qué iban a hacer sus discípulos cuando ellos se quedaran solos? Pues ahí vemos, y ahí volvamos porfa al capítulo 17, a lo que ya leímos hace un ratito, y volvamos a leer de los versículos 14 al 16. Dice: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Entonces acá radica la preocupación del Señor Jesucristo. Y más adelante, ahorita vamos a continuar leyendo, es más, terminemos de leer de una vez. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Entonces acá es donde radica la preocupación del Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? El Señor Jesucristo, digamos como lo vimos ahorita en el capítulo 12, Él se enfoca más en preparar a sus discípulos. ¿Por qué? Desde el capítulo 10, Él ya había preparado a sus discípulos, ya les había dado potestad, ya les había dicho que siempre habrán dificultades, pero ellos podrán hacer todas estas mismas cosas que el Señor Jesucristo ya hacía. Entonces acá cuando llegamos al capítulo 17, el Señor Jesucristo les dice: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? El Señor Jesucristo sabía que Él no iba a estar siempre con ellos. El Señor Jesucristo sabía que Él en algún momento Él tendría que ser entregado, Él tendría que ser crucificado y Él tendría que subir nuevamente al Padre. Entonces llegará un momento en el que Él ya no podría estar ahí al lado de sus discípulos como para guiarles en todas las cosas y ayudarlos en todas las cosas. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Ese soportar no es como que yo me tengo que soportar todos los maltratos, no, ese soportar es soportar de ayudar. Entonces ahí vemos que el Señor Jesucristo está diciendo eso: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes, apóstoles? ¿Hasta cuándo los he de ayudar? Porque Él sabía que Él tenía que volver en algún momento al Padre. Él no iba a estar siempre al lado de los discípulos para decirles: vea, hagan esto, vea, cojan esto y hagan así, hagan asá, ustedes no pueden hacer esto porque les falta hacer esto. No, él estaba luchando, Él estaba preparando a sus discípulos desde el capítulo 12 para que ellos pudieran hacer todas estas cosas, para preparar el camino para que cuando el Señor Jesucristo se fuera, ellos pudieran hacer todas estas cosas sin tener que estar dependiendo 100% del Señor. Me refiero al 100% del Señor presencialmente, sino que ya dependieran 100% del Señor, pero el Señor en los cielos y ellos en la tierra. Entonces acá vemos varias cosas. Vemos que en
en el versículo 16 donde dice, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar, acá repito lo que dije hace un rato. El padre de este muchacho lunático lo ha llevado a los discípulos que se habían quedado abajo del monte. Los discípulos seguramente intentaron echar fuera al demonio y no pudieron. Y más adelante vamos a ver por qué fue que no pudieron, pero antes vamos a ver un ejemplo para poder de pronto entender un poquito mejor esto que está pasando acá con los apóstoles y con este muchacho lunático. Digamos que hay una madre que tiene a sus hijos, pero la madre necesita salir a hacer un viaje de negocios y tiene que dejar a sus hijos solos por un tiempo. Entonces, como los tiene que dejar solos por un tiempo, ella tiene que ir a comprar provisiones, ella tiene que ir a comprar mercado, que los cereales, que los huevos, bueno, para que los niños se puedan sostener durante ese tiempo que ella no va a estar. Entonces la mamá deja a los niños en la casa, va al supermercado, compra las provisiones, compra las cosas, y cuando vuelve a la casa, ¿qué se encuentra? Se encuentra a los niños peleando, las paredes rayadas, gritándose, mejor dicho, la casa destruida. Y la madre, ¿cuánto se demoró en el supermercado? Se demoró quizá 1, 2, 3 horas, no sabemos cuánto se demoró la madre, pero lo cierto es que solamente se ausentó por un pequeño lapso de tiempo, y cuando volvió encontró a sus hijos pues haciendo de todo con la casa, haciendo lo que no tendrían que hacer, comportándose como no se tenían que comportar. Entonces esto fue lo mismo que le pasó a los discípulos. El Señor Jesucristo se ausentó, no sé, unas horas, quizá una tarde, se fue al monte, se transfiguró enfrente de solamente 3 apóstoles, y durante ese tiempo que el Señor Jesucristo se ausentó, los discípulos pues entonces entraron en conflicto, no pudieron echar fuera al demonio. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Acá no nos lo dice la palabra, pero seguramente fue lo que pasó. Ellos intentaron sacar fuera al demonio, y como no pudieron, entonces dijeron, no, esperemos a que el Señor Jesucristo vuelva, porque Él nos va a decir por qué no lo pudimos echar, o que Él mismo sea el que lo saque. Entonces, pero el Señor Jesucristo dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Entonces, eso es lo que el Señor Jesucristo le pasó, lo mismo que a la mamá de estos muchachos. Ella sabía que si no habían podido comportarse durante solamente algún poco periodo de tiempo, ¿cómo iban a poder comportarse cuando ya no estuvieran durante más tiempo? Eso fue lo mismo que le pasó al Señor Jesucristo. Los apóstoles no han podido, digamos que luchar contra digámoslo en este caso, un espíritu durante solamente un pequeño lapso de tiempo que Él se ha ausentado al monte. Entonces, ¿cómo iban a hacer los discípulos cuando el Señor Jesucristo ya no estuviera en medio de ellos? Entonces, hermanos, eso también es algo que nos ayuda a nosotros, para que nosotros nos examinemos y para que nosotros nos preguntemos a nosotros mismos qué vamos a hacer nosotros cuando nuestras peticiones no sean contestadas inmediatamente. Entonces, como hemos visto en el capítulo 10, no siempre las cosas van a ser fáciles, no siempre las cosas van a ser puestas en bandeja de plata, siempre van a haber dificultades, y siempre de pronto nosotros de pronto estamos acostumbrados a que lo que nosotros pidamos hoy nos tiene que ser dado hoy, porque así estamos acostumbrados a que pasen las cosas. Pero ¿qué pasó aquí con los apóstoles? Los apóstoles intentaron sacar al demonio, no sabemos cómo lo intentaron, de pronto le dijeron, sal demonio, bueno, no sabemos cómo lo intentaron sacar, lo cierto fue que lo intentaron y no pudieron. Y ya, no pudieron, entonces ahí se quedaron y dijeron, solamente esperemos a que el Señor Jesucristo vuelva a ver qué va a hacer el Señor. Entonces acá vemos que fue un problema, uno, de incredulidad, y un problema también de pronto de poca fe. Aunque ellos estaban capacitados para hacer todas estas cosas, no pudieron. Entonces vamos a ver, hermanos, ejemplos en la palabra donde cuando todas las cosas están bien, y eso también ha pasado, no sé si los hermanos seguramente sí, cuando todas las cosas están bien, nosotros estamos bien, tenemos fe, tenemos confianza, pero cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, ¡pum!, todas las cosas se caen al piso, ahí entonces empieza, ahí como que no, ya no creo, entonces como que qué difícil es la vida, no tengo fe, y ahí es cuando las cosas empiezan a ir mal, porque nuestra fe desfallece, porque cuando todo está bien, cuando todas las cosas están bien, entonces mi fe está bien, y yo creo en Dios, y qué bueno es Dios, pero cuando viene un poquito de prueba, un poquito de dificultad, ahí todo se viene abajo. Entonces acompáñenme, hermanos, a Mateo 8, versículos del 23 al 26, y vamos a ver 3 ejemplos claves, hermano, donde a los apóstoles también les falló la fe en algún momento determinado, cuando todo estaba bien.
Mateo 8, versículos del 23 al 26. Dice: y entrando él en la barca, hablando del Señor Jesucristo, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero el Señor Jesucristo, él estaba durmiendo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Entonces acá vemos que los discípulos estaban siguiendo al Señor Jesucristo, entraron en la barca y seguramente el Señor Jesucristo permitió que esta tempestad pasara para probar la fe de los discípulos. El Señor Jesucristo sabía que Él no los iba a dejar que perecieran, pero entonces ¿qué pasó? Mientras que el mar estaba calmado, los hombres estaban tranquilos. Cuando vino esta tempestad, entonces los discípulos se asustaron y fueron a decirle al Señor: Señor, Señor, por favor despiértate, ¿cómo puede estar esa tempestad y tú durmiendo tan tranquilamente? Sálvanos, que no ves que nos estamos muriendo. Y el Señor, ¿qué es lo que les responde? Les dice: ¿por qué teméis, oh hombres de poca fe? Y ahí es cuando el Señor Jesucristo vuelve a tranquilizar las cosas para que ellos vean que el Señor cuida de todas esas cosas, para que ellos vean que a pesar de la dificultad, a pesar de la tempestad, a pesar de la tormenta, el Señor Jesucristo siempre nos va a estar cuidando. El Señor Jesucristo siempre va a estar teniendo cuidado de todas esas cosas que nosotros a veces pensamos que el Señor Jesucristo descuidó. Pero no, hermanos, el Señor Jesucristo siempre cuida de todas las cosas. Vamos a ir un poquito más adelante en Mateo 14. Mateo 14, versículos del 24 al 31. Dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces acá estamos viendo, hermanos, que al principio Pedro tuvo confianza, tuvo fe. Él le dijo: Señor, si eres tú en serio el que está sobre las aguas, mándame a que yo vaya sobre ti, y yo también voy a poder caminar sobre las aguas como tú lo estás haciendo. Y el Señor le dijo: ven. Entonces cuando él comenzó a caminar sobre las aguas, pero entonces ahí seguramente vino un viento, empezó a soplar el viento. ¿Y qué pasó con Pedro? Que su confianza falló, que su fe desfalleció, y ahí entonces él comenzó a hundirse. Entonces acá vemos, hermanos, y vamos a ver el último ejemplo, ahí 2 capítulos más adelante, en Mateo 16, versículos del 5 al 8, dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis esto de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, hermanos, acá vemos en estos 3 ejemplos que cuando hay abundancia de pan, que cuando no hay tempestad, que cuando no hay vientos, que cuando todo está bien, entonces para nosotros también nuestra fe está bien. Pero entonces cuando viene la prueba, es que nosotros nos echamos para atrás y que nuestra fe falta. Entonces, hermanos, el hecho de no recibir una respuesta pronto, el hecho de no recibir una respuesta de inmediato, el hecho de que nosotros recibamos prueba, no quiere decir que Dios no esté teniendo cuidado de nosotros y que nosotros tengamos que echarnos para atrás y desfallecer. Todo lo contrario, hermanos. Cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando viene el viento,
cuando no tenemos abundancia, es mismo cuando más tenemos que perseverar. Es en estos momentos cuando más tenemos que seguir buscando del Señor, porque esas pruebas son las que el Señor está utilizando en nuestras vidas para fortalecer nuestra fe, para probar nuestra fe. Así como el Señor le dijo a todos sus apóstoles: ¿por qué temen, hombres de poca fe? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué creen esto si les estoy diciendo otra cosa? Entonces el mismo Señor es el que utiliza todas estas cosas, todas estas pruebas, la tempestad, el viento, la falta de abundancia, para probar nuestra fe, hermanos. Entonces el hecho que nosotros no tengamos de pronto todo lo que queremos, o de pronto que no estemos recibiendo todo lo que pidamos, no quiere decir, hermanos, que el Señor no esté teniendo cuidado de nosotros. Ahí es cuando tenemos que perseverar y esforzarnos más para fortalecernos más en nuestra fe. Es en esos momentos cuando más tenemos que buscar al Señor, y más cuando tenemos que depositar toda nuestra fe y toda nuestra confianza en Él. Ahora vamos a ver, hermanos, ya que vimos estos ejemplos de estos hombres que tuvieron una fe flaca, una fe que no perseveró. Vamos a ver una fe en las Escrituras, también en el Nuevo Testamento, también en Mateo, una fe que sí perseveró, una fe que fue una fe que superó todos los obstáculos, que superó todas las barreras, a pesar de que fue algo tremendo. Volvamos a Mateo 15, versículo 21 en adelante. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, y clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces acá estamos viendo, hermanos, que esta mujer, y ustedes por favor acuérdense que las personas de la región de esta región cananea eran personas que eran totalmente contrarias al pueblo de Israel. Eran personas que eran idólatras, que tenían sus propios dioses, eran personas que eran totalmente contrarias a lo que el Señor quería. Por eso es que el Señor vino a su pueblo de Israel. Y esta mujer cananea, vemos que aparte que por el hecho de ser cananea, ella sí era creyente. Ella no solamente por el hecho de ser cananea quiere decir que era también idólatra y todas esas cosas, no. Acá vemos que esta mujer era creyente porque diciéndole: Señor, Hijo de David. Entonces llama al Señor Jesucristo de Señor, y aparte agrega una frase mesiánica que es Hijo de David. Entonces vemos que esta mujer, sabía quién era el Señor Jesucristo, y también sabía de las promesas del Señor Jesucristo, sabía de las promesas del Mesías. Entonces ahora pongámonos en la condición de esta mujer. Esta mujer seguramente tuvo que salir de su ciudad, tuvo que viajar solamente para poder encontrarse con el Señor. En estas épocas sabemos que se divulgaba, digamos, entre las ciudades que el Señor Jesucristo iba a pasar por tal lado, que el Señor Jesucristo iba para tal lado. Entonces la gente salía a esos lugares a recibirlo, salía a esos lugares a su encuentro, solamente para poder ver al Señor Jesucristo y para de pronto poder recibir o pedir, de pronto, así como este hombre que fue para curar a su hijo lunático, iban a encontrarse con el Señor solamente para poder recibir estos milagros. Y así fue con esta mujer cananea. Esta mujer cananea fue a recibir al Señor en algún momento, en algún lugar, y solamente para poder pedir esto, que su hija es gravemente atormentada por un demonio. Es un caso bien similar, es un caso bien parecido al que nosotros estábamos estudiando allí en Mateo 17. Esta mujer también tiene una hija que está siendo atormentada por un demonio. Continuemos leyendo en el 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces, hermanos, acá ya comenzamos a ver algo que por lo menos para mí es algo impactante, porque bueno, esta mujer conoce al Señor, sabe quién es el Señor, sabe que el Señor es Dios, sabe que el Señor es el Hijo de Dios, y sabe que el Señor Jesucristo es el Salvador. Ella, por el hecho de que es cananea, ella no tiene en cuenta eso de que es cananea, sino que va confiando en su Señor. Ella va confiando porque sabe quién es el Mesías y sabe lo que el Mesías puede hacer por ella. Entonces va y le dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí,
Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y el Señor, ¿qué le contesta? Pero Jesús no le respondió palabra. Y no solamente eso, entonces acá ya vemos un primer obstáculo que se pone enfrente de esta mujer. Esta mujer va a su Señor para pedirle ayuda y su Señor no le responde nada. Y no solamente eso, aparte que el Señor no le responde nada, ahí vemos a los discípulos, que los discípulos bien misericordiosos, ¿no? Los discípulos, ¿qué es lo que le dicen al Señor? Señor, despide a esta mujer, qué fastidio esta mujer, que esta mujer está detrás de nosotros, grite y grite, entonces por favor despídela que está aquí a voces tras nosotros. Entonces los apóstoles también, bien misericordiosos, ¿no? Igual que nosotros muchas veces, ¿no? Esos apóstoles, en vez de decirle, Señor, ayúdala, no, Señor, despide a esta mujer que está que grita detrás de nosotros, qué fastidio esta mujer. Entonces, no solamente su Señor no le responde, sino que también los discípulos que van con su Señor le dicen a su Señor que la echen afuera, que la despidan porque ella está siendo fastidiosa. En el 24 continuamos viendo. Ahora el Señor sí le responde. Ahora el Señor ya no se queda callado, sino que sí le responde. ¿Pero qué le responde? Dice, Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Un tercer obstáculo, hermanos. Esta mujer va donde su Señor y el Señor primero no le responde. Luego los apóstoles rechazando a la mujer. Y ahora el Señor Jesucristo por fin le responde. ¿Pero qué le responde? Yo no fui enviado a ayudarla a usted. Yo fui enviado a ayudar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No a los cananeos. A los cananeos no los voy a ayudar. Los cananeos se pueden quedar afuera. Los cananeos no los voy a ayudar, solamente vengo a ayudar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¡Pum! Un tercer obstáculo para esta mujer, hermanos. ¿Y qué pasó? Esta mujer se fue. Esta mujer se echó para atrás y se volvió para su ciudad diciendo, no, mi Señor, yo pensaba que mi Señor era bueno, que mi Señor me iba a ayudar, que mi Señor en realidad era misericordioso. Yo pensaba que mi Señor en realidad era el Mesías que hablaba las Escrituras. Y se devolvió. No. Esa mujer, ¿qué dice? En el 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Entonces esta mujer, a pesar de esos tres obstáculos que ya hemos visto acá, esa mujer no se devuelve, esa mujer no se echa para atrás, esa mujer no dice, bueno, lo intenté, me devuelvo para mi ciudad porque no pude hacer que el Señor ayudara a mi hija. No, ahora ella viene y se postra delante del Señor y le dice, Señor, socórreme. En el 26, ¿qué le responde el Señor? El Señor le vuelve a responder. Y acá lo que le responde, o sea, hermanos, yo creo que cualquiera de nosotros que alguien nos responda a esto, ya es no solamente algo para echarnos para atrás, sino algo quizá para ofuscarnos, inclusive hasta para maldecir. ¿Qué le dice el Señor? Dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Sí, hermanos, qué tremendo, porque usted imagínese que esta mujer va a donde su Señor, le dice, Señor, ayúdame. El Señor no le responde nada. Luego los discípulos la rechazan. Luego el Señor sí le responde y le dice, no fui enviado para ayudarlos a ustedes, sino solamente a las ovejas de mi pueblo. Ella después, aún así, va y se postra delante del Señor y le dice, Señor, ayúdame. Y el Señor le dice, no está bien que yo tome el pan de los hijos, es decir, el pan de lo que vino a ser dado a los hijos de Israel, para echarlo a los perros. Entonces, acá le está tratando a ella, no solamente que no es digna de recibir ayuda, sino aparte la está tratando como un perrillo, como un perro que no se le puede echar el pan de los hijos a los perros. Hermanos, ustedes imagínense, póngase solamente un momento en la posición de esta mujer. Si ustedes les dijeran eso, ¿ustedes qué harían? Eso sería un obstáculo tremendo. Entonces acá ya vemos un obstáculo más ante esta mujer. ¿Y esta mujer qué hace? Esta mujer responde y dice en el 27, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos, de la mesa de sus amos. Entonces, hermanos, acá vemos que esta mujer, cuando ustedes tengan tiempo, hermanos, lean estos pasajes con calma, leanlos detenidamente para que ustedes vean en realidad todos los obstáculos que se presentaron delante de esta mujer, todo lo que le dijeron a esta mujer, la actitud ante esta mujer. Y esta mujer, ¿qué hizo? Esta mujer no se echó para atrás, esta mujer no se rindió, esta mujer sabía quién era su Señor, y esta mujer sabía, a diferencia de los apóstoles, de los ejemplos que vimos antes, esta mujer sabía que ella tenía que perseverar, esta mujer no tenía que desfallecer ante la primera prueba.
Ella sabía que iban a haber dificultades y que a pesar de esas dificultades ella tenía que seguir perseverando. ¿Por qué? Porque ella conocía a su Señor. Ella estaba segura de que su Señor, Él le iba a ayudar. Porque ella conocía la palabra, ella conocía las escrituras y ella sabía que su Señor era bueno. Entonces, al final, cuando la trataron de un perro, cuando la rechazaron, cuando la ignoraron, cuando todo esto, ella dice: sí, Señor, está bien que usted me trate como un perro, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y acá el Señor, ya viendo esta fe, esta perseverancia de esta mujer, el Señor le concede lo que ella está diciendo. Entonces en el 28 le dice: entonces respondiendo Jesús: oh mujer, grande es tu fe, hágase conforme a tú quieres, conforme quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora, hermanos. Entonces, acá vemos, hermanos, que el Señor seguramente, y nosotros sabemos que el Señor solamente estaba colocando estas cosas para probar la fe de esta mujer, porque sabemos que la fe no solamente vino para Israel, sino la fe también vino para los gentiles. La fe vino para todo el mundo por igual, no solamente para los judíos, para todos. Por eso es que gracias a eso nosotros somos salvos hoy. Entonces el Señor, todo eso que le estaba diciendo a esa mujer, todo eso que Él le colocó delante, esos obstáculos delante de esa mujer, era solamente para probar la fe de esta mujer. Y gracias al Señor que podemos ver la fe de esta mujer, cómo perseveró, y cómo gracias a la perseveración de esta mujer, ella pudo obtener lo que quería. Entonces eso es lo que significa, hermanos, que nosotros no nos echemos para atrás, no retrocedamos a la primera prueba, porque muchas veces nosotros la primera prueba, hermanos, cualquier dificultad, estamos súper bien, viene cualquier dificultad, viene la primera prueba y de una vez lo que hacemos es echarnos para atrás. Entonces, no, que me quedé sin trabajo, voy a buscar préstamos, voy a buscar lo que sea, porque no, me voy a quedar sin comida. Y lastimosamente eso es lo que hacemos, hermanos, porque no estamos acostumbrados a depositar nuestra confianza plenamente en el Señor. No estamos acostumbrados a poner toda nuestra fe solamente en el Señor. Y así como esta mujer cananea colocó toda su confianza porque sabía que su Señor le iba a ayudar, así nosotros también tendríamos que hacer, hermanos. Así nosotros también tenemos que buscar siempre depositar solamente toda nuestra confianza en el Señor. Y con esto tampoco estamos diciendo que los que más sufren son los que más fe tienen. No, estamos diciendo que los que más fe tienen son los que perseveran. Los que a pesar de las circunstancias son los que perseveran. Los que siguen depositando su confianza en el Señor a pesar de lo que venga. Entonces, bueno, hermanos, ya para cerrar esta enseñanza de la fe, me gustaría que me acompañaran nuevamente a Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículos del 33 al 37. Y dice: que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Entonces quiero que también pongan mucha atención en estos pasajes que vamos a leer, hermanos, porque vamos a estar viendo cómo por la fe podemos conseguir unas cosas, pero también podemos no tener otras cosas. Entonces, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Entonces acá, hasta este punto, vimos todas las cosas que en la antigüedad lograron con fe. Conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, le cerraron las bocas a los leones, apagaron fuegos impetuosos. Acá también nos dice que evitaron filo de espada, es decir, que se salvaron de la muerte, de ser muertos por filo de espada. Sacaron fuerzas en la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y también vemos que hubo resurrecciones por causa de la fe. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y todo esto, como comienza el versículo 33, que por fe. Todo esto lo conquistaron por causa de la fe, porque tuvieron fe. Pero también acá nos coloca la contrapartida, ahí en la segunda parte del versículo 35. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate,
a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Entonces acá vemos, hermanos, como, porque es que lastimosamente eso es lo que muchos de nosotros, la mayoría de nosotros creemos hoy día que es la fe, ¿no? Que si nosotros tenemos fe, entonces nos van a ser dadas todas las cosas que queremos. Si nosotros tenemos fe, entonces no nos va a pasar nada malo. Si nosotros tenemos fe, entonces vamos a ver una vida llena de comodidades, una vida llena de lujos, una vida sin necesidad, una vida súper feliz, una vida dichosa. Entonces muchas veces colocamos solamente la parte buena, pero no recibimos, así como habla en Job, la parte mala. Job sabía que tanto el bien como el mal son permitidos por el Señor. Y así como dice acá en Hebreos, nosotros podemos conseguir muchas cosas buenas por la fe, claro, pero también por la fe nos pueden ser dadas pruebas, nos pueden ser dada muerte, nos puede ser dada enfermedad. Entonces por la fe podemos conseguir cosas buenas, pero por la fe también podemos conseguir cosas que nosotros llamamos malas. Pero hermanos, acordémonos, hermanos, que para nosotros el morir no es pérdida, hermanos. Para nosotros el morir es ganancia, porque si el Señor permite que de pronto hoy muramos, nosotros para eso va a ser una ganancia, porque nosotros vamos a estar directamente ya con el Señor y no vamos a estar en este mundo, que este mundo es terrible, hermanos, por las enfermedades, por la necesidad, por todo. Entonces, para nosotros, para dos hermanos que de pronto sufrieron azotes, murieron, fueron aserrados, fueron vituperados, para dos hermanos su fe también fue ganancia, hermanos, porque para dos hermanos su recompensa fue que ellos sufrieron por causa de la palabra, ellos sufrieron por causa del Señor. Entonces hermanos, pues eso era lo que el Señor nos ponía para compartir el día de hoy, para que tuviésemos de pronto en claro, hermanos, lo que es en realidad la fe, que la fe a veces de pronto, así como las personas del mundo a veces se quieren imaginar un Dios a su imagen, un Dios a lo que ellos quieren que sea su Dios, ¿no? Es que Dios me va a perdonar, es que Dios es bueno con todo el mundo, entonces sea como sea yo, Dios siempre nos va a amar y Dios siempre nos va a llevar al cielo a todos, así yo haya vivido una vida terrible. No, hermanos. Las cosas no son como nosotros creamos que son, ni como nosotros queremos que sean. Las cosas son como la palabra nos dicen que son. Entonces, hermanos, pues así como hemos estado también hablando en reuniones pasadas, la idea es que esta palabra que el Señor nos está trayendo, porque estamos tocando nuevamente los fundamentos de nuestra fe, hermanos, estamos tocando las cosas fundamentales, las cosas esenciales de nuestra doctrina. Entonces la idea es que podamos estar meditando en esto, que podamos estar reconsiderando todas estas cosas que de pronto en algún momento nosotros teníamos como un simple concepto, pero que en realidad no lo tenemos como una realidad de nuestras vidas, sino está confrontado con la palabra, hermanos. Entonces que podamos tener estos conceptos en realidad fundamentados con lo que nos dice la palabra de lo que es y no de lo que nosotros queremos que sea, hermanos. Entonces vamos a cerrar la reunión, hermanos, vamos a hacer una última oración para cerrar la reunión y damos paso ya pues al cierre de nuestra reunión del día de hoy. Amado Padre, te damos infinitas gracias, Padre, porque tu palabra siempre es viva y eficaz, Señor. Tu palabra dice que tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Y nos ayuda, Señor, a examinarnos, Señor, a discernir nuestras intenciones de nuestro corazón, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, porque tu palabra siempre nos guía a la verdad, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Damos las gracias, Señor, porque a pesar de nuestra incredulidad, de nuestra inconstancia, Señor, a pesar de todas nuestras faltas, Señor, tú siempre nos estás cuidando, Señor, tú siempre estás ahí para darnos una mano como a Pedro, Señor, para sacarnos de las aguas o para calmar la tempestad, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a depositar toda nuestra confianza en ti, Señor, a experimentar una fe verdadera, así como esta mujer cananea, Señor, ya que nuestra fe no desfallezca, Señor, solamente cuando de pronto te sentimos lejos, cuando sentimos que tú no estás ahí al lado de nosotros, Señor, cuando todas las cosas están bien, Padre. Señor, te pedimos por favor que seas tú, Señor,
guiando nuestra semana, guiando nuestros pasos, Señor, guiando nuestras decisiones, Señor. Que seas tú ayudándonos, Señor, a renovar nuestras fuerzas cada mañana, Señor. Que tus fuerzas se renuevan, Señor, y las de nosotros se acaban, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en ti en todas las cosas y cada día de nuestras vidas, Señor, en cada paso que demos, Padre Santo. Colocamos en tus manos, Señor, la palabra que fue dada hoy, Señor, que seas tú, Señor, ayudándonos a que sea una realidad en nuestras vidas, Señor, que no sea como muchas veces una reunión solamente de domingo, una palabra más, Señor, sino que podamos estar reforzando estas verdades que tú nos das, Señor, y que las podamos estar aceptando en nuestros corazones para que esta palabra también pueda dar fruto, Padre bendito. Damos gracias, Señor, por los hermanos que están volviendo, Señor, por los hermanos nuevos, Señor. Sabemos que solamente tú conoces tus ovejas, Padre Santo, y solamente tú traes a quien tú debas traer, Señor. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos también, Señor, que nos ayudes y que nos uses también, Señor, para poder traer estas ovejas que tú tienes, Señor, en tu rebaño, pero que aún no están en medio de nosotros, Padre bendito. Pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor, y que seas tú guiándonos en el restante de esta tarde, Señor, en el comienzo de esta semana que se aproxima, Padre bendito. Te damos infinitas gracias, Señor, y todo esto te damos gracias y lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo. Amén, Señor.